¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? A ver, muy buenas. Voy a encender el Crony lo primero, que no se me olvide, ya que me lo he traído hoy. Y bueno, os cuento varias cosillas muy rápidas. La primera, ahora os cuento qué es lo que vamos a hacer, pero no tengo que empezar este vídeo dándole mi más sincera enhorabuena a dos personas. A Alfredo Márquez, porque, bueno, Alfredo Márquez, como bien recordaréis, en este canal le recomendé su canal porque, bueno, él es tirador de Field Target y Hunting Field Target, y hace 3 semanas, creo, quedó campeón de España de la modalidad Field Target en el campeonato que se celebró en Bilbao. Lo hizo de putísima madre y quedó primero, pero es que la semana después revalidó su título y quedó por 3.ª vez consecutiva campeón de España en la modalidad Hunting Field Target, fue en Barcelona, creo recordar, en una localidad de Barcelona, no sé si Lérida o algo así, no me hagáis mucho caso. Quiero felicitar también a Eric Matos. Él es tirador de Air Max, lo está patrocinando de forma reciente Air Max, y bueno, fue a la competición por primera vez con una Catran. No que compitió por primera vez, sino que compitió por primera vez con esa carabina, con una Catran, y lo hizo de putísima madre, con la mala suerte de que, bueno, cuando le tocó tirar a él, pues el aire, pues ya sabemos, este deporte, que aparte de tener muy buena preparación y un equipo pues muy bueno también y dedicado a esa modalidad, luego contamos con el factor suerte también. Y él en ese campeonato no la tuvo, pero él hizo una actuación muy buena, así que también, y lógicamente, tengo que felicitarlo. Y bueno, ¿y qué hacemos aquí hoy? Nada, pues hoy quiero enseñaros qué tal funcionan los Slug Rifle de 10 grain. Son Slug muy ligeros, pero van muy bien, y son tan ligeros y tan pequeñitos que casi son redondos, porque cuando los meto en el cargador me cago en la leche, me cuesta, yo que tengo unos dedos que parecen morcillas, pues la verdad que me cuesta trabajo meterlos, pues, porque yo soy muy patoso para eso. Pesan 10,03 grain y van, o 0,65 gramos, y van bastante bien. Lo estoy disparando, me parece que sobre los 250 metros por segundo, que eso en julio os voy a decir cuánto es. Creo que he dicho 250, ¿no? Y esto pesa 0,65 sobre los 20 de julio, más o menos, se está disparando. Entonces, cuando he empezado a disparar este balín, me he ido a los 24, pero se me desparramaba un poco y he empezado a bajar de velocidad y me ha ido cerrando un poquito. Entonces, para que vosotros veáis, y me remito cuando siempre os digo que disparar a slug no solo depende de tener una velocidad muy alta, sino de tener un cañón que sirva. Y en este caso, pues ya estáis viendo que este cañón tira balines, tira slug, tira de todo. Este mismo cañón es el que yo tengo en la Catran, en la Crate, el rojita esa del 4,5, antes de que yo la pasara a 5,5. Bueno, es el mismo cañón. Así que, bueno, yo creo que no se me olvida nada. Estos balines los tenía a disposición en Carabinas Monte Virgen. De los pocos distribuidores que hay en España que tiene esta marca, y relación calidad-precio va muy bien. Así que nada, tengo un cargador completo, lleno. ¿Por qué tengo el cargador? Porque hace viento, perdón, que a mí me han dicho ya que el aire es lo que se respira y el viento es lo que nos menea los balines de un lado para otro. Entonces voy a hacer el grupo lo más rápido posible. Voy a volver a encender el Crony, que se me ha vuelto a apagar, para que el aire me afecte lo menos posible, ¿vale? Y poco más de momento. Bueno, vamos a ver qué nos sale, chavales. La bandeja monotiro esta, así de aluminio, que la han cambiado y es espectacular, ¿eh? Espectacular. Importante también, vamos a grabar. Y como estáis viendo, la cinta pues se mueve para ese lado, luego seguramente en mitad de la tirada se va a mover para el otro, pero bueno, venga, vamos a ver qué nos sale, chavales. Voy a intentar tirar ¿me has visto? La cinta ahora está para el otro lado. Voy a intentar tirar relativamente rápido para intentar que me afecte lo menos posible, ¿vale? Seguramente el grupo que salga se podrá mejorar mucho.
y 10. 245 metros por segundo. Yo allí estoy viendo más o menos una moneda de un par de céntimos. Si quitamos un tiro que se ha subido, que se ha ido justo a la crucecilla. De todas formas, ahora voy a ir y le vamos a poner una monedilla para que vosotros tengáis, por cierto, tengáis la referencia. Voy a medir, no voy a cortar cámara, ¿vale? Voy a medir para que vosotros podáis ver. Seguramente este vídeo yo le haya hecho los microcortes, pero ahora no le haré ninguno para que vosotros no podáis tener ninguna sospecha de que yo estoy a muchos menos metros y luego la medición la hago en otro momento. A ver si quiero enfocar. Bueno, son 51 metros, ¿vale? Lo vuelvo a hacer. Este es el coñazo de esto, macho. Como estáis viendo, 51 metros, así que nada. Me llevo para allá el teléfono móvil y os pongo alguna monedilla para que vosotros tengáis alguna referencia. Venga, vamos al lío. Bueno, chavales, pues ya estamos aquí en los 50 metrillos y me voy a permitir que coja, que tengo que tener por aquí. Voy a coger de 1 céntimo, de 2 céntimos y esto que me lo mandan de Vector. Bueno, vamos a echar esto también al suelo. Bueno, aquí tenemos el grupete. Han sido 10 disparos. Aquí tenemos una moneda de 1 céntimo que casi cubre 8 disparos. Una moneda de 2 céntimos, aquí tenemos los 2 céntimos, cubre perfectamente los 8 disparos. Y bueno, este ha sido el que más fastidia al grupo y este no tanto, pero bueno, mirad chicos, 8 disparos casi en 1 céntimo y esto lógicamente pues sobra, es tontería. Así que 1 eurito lo cubriría prácticamente este grupo sin este de aquí no, o sea, se me ha ido la porra. Quizá porque he disparado rápido, quizá, bueno, en fin. Así que nada, chavales, os recuerdo, Carabinas Montevirgen tiene este balín, que como habéis podido ver, no se necesita disparar a una velocidad estratosférica. Venga, chavales, nos vemos pronto. Un saludo.